El doctor Mauricio Cárdenas Santamaría es economista de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en economía de Uniandes también y realizó su doctorado también en economía en la Universidad de Berkeley en California. Fue ministro de Hacienda y Crédito Público en el gobierno del doctor Santos, director nacional de Planeación, ministro de Transporte y ministro de Desarrollo Económico. Buenos días, exministro. Bienvenido a Ecos del Conveyman y Ibagué con Noticias. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Estoy con tapabocas porque tengo varias personas aquí alrededor. Saludo también al doctor Juan Carlos Pinzón, acabo de oír la entrevista. Me complace mucho habernos encontrado, así sea virtualmente, y de paso, una persona que también respeto profundamente y que considero una persona que le ha hecho grandes aportes al país. Muy complacido de estar con ustedes en esta mañana y saludar a toda la audiencia en el Tolima a través de esta, la emisora insignia del departamento. De manera que gracias por la invitación. Aquí estamos y abiertos también a este diálogo. Hablamos de economía, señor exministro. El año pasado decrecieron el sector construcción y el sector comercio, en particular restaurantes, pero se salvaron algunos que son muy del Tolima, por ejemplo, el agropecuario. ¿Qué sucedió? ¿Le fue bien al sector agropecuario o fue al que menos mal le fue? Así es, como le pasó a todo el país. La agricultura, contrario a lo que muchos pensaban en un comienzo, porque se pensaba que iba a haber problemas de desabastecimiento en medio de la pandemia, tuvo un buen desempeño. A los cultivos agrícolas les fue bien, la ganadería también tuvo un buen desempeño, de manera que yo diría que eso fue lo que sacó la cara. Entre otras cosas, nos ayudó a que la caída del año pasado fuera menos mala. Pero así como a la agricultura le fue bien, a los servicios financieros también, porque hubo un proceso fuerte de crecimiento de la banca para llevar los subsidios a millones de colombianos, pues hay que decir que hay muchos sectores muy golpeados, empezando por los que son altamente generadores de empleo, como el comercio, como el sector de restaurantes y hotelería. Y por supuesto, hay que decir que dos sectores que fueron particularmente afectados fueron la industria y la construcción. De manera que el país tuvo un desempeño muy pobre, muy regular el año pasado, una caída del 7.8%, la caída más fuerte que hemos tenido en toda nuestra historia, pero lo pasado pasó y lo que hay es estar en el aquí y ahora y ver cómo salimos de esta situación y cómo le pegamos un impulso a la economía para salir adelante con vigor y cómo recuperamos los negocios que se quebraron, que cerraron, que tuvieron que dejar de operar. Ese es el reto que tenemos ahora. Y esto no da espera al 2022. Esto es algo que hay que hacer ya. Por eso yo he dicho que hay que anteponer todo el tema de campañas, candidaturas, precandidaturas. Creo que ese es un calificativo que en este momento no corresponde. Ahí es que ponernos en el debate de lo que hay que hacer ya, porque los problemas de las personas, de las familias, de los empresarios, de los negocios, no dan espera a que haya un nuevo gobierno en el 2022. De manera que todos debemos exponernos a trabajar para mejorar las condiciones económicas hoy. ¿Cómo hacemos los que estamos fuera del gobierno? Sugiriendo, proponiendo, dando ideas, planteando fórmulas. Esa es la tarea. Entonces hagamos que este año preelectoral no sea el año típico de la quejadera, de la criticadera, sino más bien que sea el año propositivo, el año donde las personas que quieran tener las riendas del país digan desde ya qué es lo que hay que hacer y cómo es que hay que hacerlo, porque el hambre de las familias colombianas no da espera, no podemos esperar un año para empezar a resolver esos problemas. El desempleo, más de 1,5 millones adicionales, marginales de desempleo, creo que hay más de 3 millones, según lo escuché hace un momento al doctor Pinzón, representa ya no el 10% de la población, sino más del 14% de la población. Esta ciudad, Ibagué, por ejemplo, tiene un problema estructural gigantesco. Estamos en los 2, 3, 4, 5 primeros lugares de desempleo nacional, primer lugar nacional de desempleo juvenil. ¿Qué sugerencias se puede hacer para ciudades intermedias de Colombia como Ibagué para que resuelvan ese problema estructural post-pandemia? Bueno, hay que resolver el problema de lo que pasó el año pasado y después hay que resolver los problemas estructurales. ¿Qué hay que hacer? Hay mucho negocio que tuvo que cerrar. Ustedes recorren el centro de Ibagué o se van por el Espinal o recorren todos los municipios al sur del departamento. Lo que encuentran es se arrienda. Gente que tuvo que entregar el local
que no pudo mantenerlo, que no pudo seguir pagando el arriendo y que cerró la peluquería, el salón de belleza, el taller, la costurera que tuvo que cerrar y por supuesto el comercio. Entonces lo que necesitamos es volver a abrir esos negocios. ¿Cómo? Pues todo el mundo necesita un capital para arrancar. Pensemos en la peluquería necesita volver a contratar pues a las personas que van a trabajar allí, necesita comprar los insumos, necesita tener los recursos para pagar los arriendos de unos meses, necesita sentarse con el dueño del local a negociar lo que se dejó de pagar. Es decir, necesita por lo menos 10 millones de pesos para poder volver a montar el negocio y arrancar. Entonces, lo que hay que hacer es, en este año de recuperación, un programa para que al pequeño comerciante, al pequeño negocio, al pequeño empresario, le demos esos 10 millones de pesos en un crédito que no tenga que hacer ningún pago en los próximos 2 años y que al mismo tiempo tenga una tasa de interés muy baja, para que la persona pueda volver a arrancar, y eso nos va a generar el empleo. De manera que ese programa de apoyo al microempresario considero que es urgente, porque así vamos a ver que los negocios vuelven a abrir y eso a su vez va a generar empleo y eso a su vez nos va a generar la reactivación económica. Entonces, apoyo a los micronegocios, a los microempresarios, al comerciante, a la persona que tiene un salón de belleza, a la persona que tiene un taller, a la persona que tiene un pequeño almacén, la papelería de la esquina, en fin, esos negocios que tuvieron que cerrar necesitan 10 millones de pesos para volver a arrancar. Y esos créditos deben ser a largo plazo, con unos 2 años de gracia, es decir, sin que se tenga que hacer ningún pago. Ese es el programa que considero que hay que montar en este momento. No en el 2022 con un nuevo gobierno, sí. No, eso ya será demasiado tarde. Doctor Cárdenas, ¿cómo subir el ingreso promedio de los hogares colombianos y en particular los de esta región, donde también tenemos altísimos niveles de pobreza? Bueno, lo primero es que hay que mantener todos los apoyos que está dando el gobierno a través de Familias en Acción, Ingreso Solidario, Colombia Mayor. Y lo que yo estoy proponiendo es que unamos esos programas en uno solo, que le llega a todas las familias colombianas que estén en condición de pobreza, a todas sin excepción, con un subsidio que es un poco más alto si en esa familia hay personas de la tercera edad, un subsidio que es un poco más alto si en esa familia hay niños y niñas en edad escolar, un subsidio más alto si esa familia no solo está en pobreza, sino que peor aún está en indigencia, es decir, pobreza extrema, y que a todos los colombianos que están en esa condición se llegue con un apoyo que le permita salir de la pobreza extrema, que tenga por lo menos con qué comprar los alimentos. Entonces, como tal, lo que se busca es fusionar programas, incluyendo ingreso solidario, volverlos más permanentes. No solo es un programa para atender la crisis actual, sino que tenga una vocación en el tiempo y que le ayude a las familias a tener un ingreso adicional, por lo menos para que no pasen hambre. Esa es la propuesta en materia social. Doctor Mauricio Cárdenas, un tema que nos apasiona y que nos afecta a todos los colombianos, la reforma tributaria del ministro Carrasquilla y el presidente Duque. ¿Será que Colombia sí aguanta que le pongan una reforma tributaria con el 19% del IVA generalizado, cuando lo que se necesita, entiendo, es quizá que se universalice, pero una tasa menor, no una tasa del 19%? A ver, el gobierno está proponiendo o quiere proponer una reforma tributaria. Hay que tener sumo cuidado. Es un tema en el cual se arriesga mucho. He oído la propuesta y se ha planteado en los medios de comunicación que el gobierno está evaluando la posibilidad de ponerle el IVA a la canasta familiar. Tremendo error, grave error. Este es un momento en el que la población colombiana no aguanta esa situación. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es hacer propuestas para cuando la situación económica del país haya mejorado. Naturalmente se van a necesitar unos ingresos adicionales, pero solo en ese momento. Ojalá que se pueda decidir desde ya cuáles serán esos impuestos adicionales y cómo lo va a hacer el gobierno para darle tranquilidad a la economía, pero no es el momento de empezar a cobrar más impuestos. Hay que ir
abonando el terreno, tomando las decisiones, preparando a la opinión pública, pero las decisiones se deben tomar un tiempo para empezar a ser implementadas. No se debe desde ya empezar a subir los impuestos. Sería un error, sería una equivocación en este momento subir los impuestos. Bueno, hablemos de la conformación de la actual Junta Directiva del Banco de la República, el banco emisor de los colombianos. Se lo digo porque pues ya sabemos y nos hemos enterado que la hija de la embajadora de Suiza y exministra del Interior del país, la doctora Alicia Arango, ha sido nombrada en el Banrep. ¿Esto de alguna manera puede afectar la independencia y la tradición en el Banco de la República? A ver, yo no creo que a la doctora Taboada se le deba evaluar o juzgar por ser hija o pariente o relacionada con otras personas. Yo creo que cada quien tiene derecho a ocupar los cargos y cada persona tiene derecho a hacer su propia carrera. Es decir, a mí me parece que el cuestionamiento o la crítica porque es hija de la doctora Alicia Arango no corresponde. Lo que sí creo es que su hoja de vida todavía no tiene la solidez suficiente para un cargo de ese nivel. Es decir, el problema no es su parentesco o su relación familiar, no, el problema es que le falta recorrido en materia de su profesión para ocupar esa posición. Entonces, como eso ya es una decisión, y en eso hay que ser respetuoso de lo que decidió el presidente de la República, la carga de la prueba está en ella misma, en que ella misma demuestre que a pesar de su juventud y a pesar de no tener tanta experiencia en los asuntos monetarios y cambiarios, pues tenga un aprendizaje acelerado, se ponga al nivel y a la altura del cargo y de las necesidades, pero ese es un esfuerzo personal de ella, es una exigencia que ella tiene que ponerse a sí misma para poder responder como espera el país, que es una profesional que tomará las mejores decisiones en función de los objetivos que tiene el Banco de la República, que es mantener la inflación controlada y al mismo tiempo buscar el pleno empleo. Pero tiene que buscar, ante todo, el objetivo inflacionario. Conclusión, ella tiene que hacer la tarea, tiene que hacer un curso acelerado y tiene que demostrar que si bien el país no la conoce tanto, pues que sí tiene la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que exponerse, tiene que salir, tiene que hablar en los foros, tiene que mostrarse, tiene que hablar de los temas que corresponden a la Junta Directiva del Banco de la República. Porque, insisto, no se puede juzgar por sus apellidos, hay que juzgarla por sus competencias. Y como es una persona que tiene todavía un recorrido que no es muy amplio, pues tiene que demostrar que sí es la persona indicada y que puede hacer esa tarea. Pero yo no la criticaría por ser hija de la doctora Alicia Arango. Muy bien, doctor Cárdenas. Finalmente hablemos de su aspiración presidencial. Entiendo que es precandidato por el Partido Conservador. Hoy en un país polarizado donde se habla de una gran coalición de centro, una gran coalición de derecha, ¿cómo ser candidato del Partido Conservador máxime cuando hay vicepresidenta conservadora que al parecer también quiere ser candidata? Yo digo que yo no soy todavía precandidato. Yo lo que digo es que estamos en una conversación, empezó el año, están haciéndose contactos, la gente está llamándose, se están buscando oportunidades. Yo estoy en ese proceso de oír, de hablar con mucha gente, de tomarme las cosas muy serenamente, de evaluar el panorama político del país. Pero mi gran objetivo en este momento no es ser candidato, mi gran objetivo es poder aportar y poder contribuir al aquí y ahora. Lo que quiero es estar en esta conversación, dar ideas, que el país pueda beneficiarse de algunas de estas propuestas, como la que le hacemos a los microempresarios, a los negocios, para que vuelvan a arrancar. Y el tiempo dirá cómo se van, digamos, cocinando las cosas, cómo van cuajando los temas, pero creo que no es el momento de hablar de que se sale ya a hacer el ejercicio político de la manera tradicional como lo ha hecho el país. No, el país en este momento no quiere eso. El país en este momento lo que quiere es salir de los problemas que hay hoy en día. Y ahí es donde yo quiero estar, en esa contribución, y es donde he estado en los últimos años.
desde las columnas de opinión, desde las conferencias, los seminarios, las reuniones de trabajo, haciendo aportes, buscando soluciones, buscando salidas, constructivamente. Porque lo que estoy convencido es que las propuestas políticas polarizantes, las propuestas políticas que buscan dividir, las propuestas políticas que están generando más fricciones, no son las que necesita Colombia en este momento. Yo creo que este es el momento de unirnos, de pasar la página de ciertas divisiones y ciertas fracturas, de pensar hacia adelante y de realmente trabajar más unidos como país. Yo creo que eso sería, el país ganaría mucho si logra elegir en el 2022 a una persona que una a Colombia, más que una persona que agudice y profundice las divisiones. Y una persona que una a Colombia con los Estados Unidos, porque se me escapó, no sé por qué, preguntarle al doctor Pinzón por el presidente Biden y los roces que hubo en las elecciones con el tema de Pachito Santos. Y pues quería preguntárselo a usted porque usted ha sido gran analista en CMI del tema de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. ¿Cuál es el perfil del candidato que necesita los Estados Unidos para unir a Colombia con USA? Totalmente, hay que replantear esa relación. Esa relación, pienso yo, que se tiene que enderezar. Se cometieron errores, hay que replantearla, hay que desnarcotizarla. No puede ser drogas, drogas, drogas. Tenemos un problema serio con el narcotráfico en nuestro país, hay que resolverlo, hay que seguir luchando contra el narcotráfico, pero la relación con Estados Unidos ojalá se pueda plantear en otro terreno. Fíjese qué es lo que está haciendo el presidente Biden. El presidente Biden está haciendo dos cosas. Uno, recuperar la economía, un plan de estímulo fiscal parecido al que estoy proponiendo, para que rápidamente se pueda salir del hueco y la economía rebote, y rebote con vigor, y se venga después de la recesión un auge, un boom. Eso es lo que hay que hacer, esa es la prioridad. Y lo segundo, ¿qué está diciendo Biden? Hay que hacerlo de una manera que nos permita reducir el cambio climático, mitigar el cambio climático, estar cada día más consciente de la necesidad de evitar el aumento de la temperatura de la Tierra. Me he dedicado en los últimos años a ese tema, a trabajar en el tema del cambio climático. Y considero que Colombia y Estados Unidos tienen una identidad, una enorme afinidad, porque pueden buscar objetivos comunes. El mundo va a estar mejor si nuestro recurso de la Amazonía lo protegemos para que no se siga deforestando. Porque mientras más grande sea la Amazonía, mientras más grande sea ese pulmón de la humanidad, menor va a ser la necesidad de reducir las emisiones. Menos fábricas se van a tener que cerrar, menos carros van a tener que dejar de circular, menos aviones van a tener que dejar de volar, porque va a estar la Amazonía para compensar y contrarrestar. Pero si la Amazonía se sigue reduciendo, pues el esfuerzo de reducción de emisiones del resto de la humanidad se vuelve mayúsculo, se vuelve mucho mayor. Entonces a todo el mundo le interesa, a Estados Unidos, a Europa, a Japón, a China, de que la Amazonía no se reduzca, crezca. ¿Y eso qué significa para nosotros? Pues que recuperemos terrenos que han sido deforestados y los volvamos a su estado natural. Pero necesitamos recursos para hacer eso. Necesitamos apoyo. Entonces necesitamos un nuevo plan Colombia, ya no para la lucha contra el narcotráfico, ya no para la lucha contra las FARC, sino un plan Colombia para darle los recursos a las familias, a los empresarios, a los inversionistas que quieran jugársela por el Amazonas. Y los recursos, ¿quién los ofrece? Los Estados Unidos. Biden en campaña ya habló de 20.000 millones de dólares para ese propósito. Entonces lo que tenemos es que rápidamente desplegar una fuerza diplomática y decirle al presidente Biden, Colombia va a ser su mejor aliado, no solo en la política, no solo en la seguridad, no solo en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el cambio climático. Y ahí vamos a tener unas oportunidades económicas de recursos para nosotros monetizar la Amazonía, para que la Amazonía, que no le podemos sacar recursos porque hay que conservarla, pues nos paguen por ella. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la nueva relación. Ese es el nuevo escenario, es la nueva cancha de las relaciones con Estados Unidos.
Doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro de Hacienda de Colombia, gracias por estar con nosotros en Econoticias 50 años. Muy amable. Gracias a ustedes. Buen día.